¿Cuántos han venido a buscar novia? Levante la mano. ¡Apa! ¿Qué pasó ahí? Miren, chicas, yo les estuve hablando de noviazgo ayer, pero escuchen, no sean tan exigentes. Que no les pase como esa chica que el pastor la encontró en una conferencia y le dice, ¿y cómo estás? Mire, pastor, tengo 22 requisitos que tiene que cumplir el candidato. Oh. Y si no cumple los 22, no pasa nada. Oh. Y ahí estaba, que sea espiritual, que sea estudioso, que sea trabajador, que sea lindo, que tenga ojos claros, que mida 1,90 m, Lo va a tener que ir a buscar la luna, le digo, no lo va a encontrar. Pero pasan 2 años y la chica sigue sola, así que lo vuelve a encontrar al pastor en la conferencia y dice, ¿cómo anda? Bajé a 15. Pero todavía la cosa era exigente. Pasan 2 años más, ¿y qué tal? ¿Ya conseguiste novio? No, pero mire, tengo 5 nomás ahora. Y pasan 2 años más y la vuelve a encontrar, querida mía, ¿qué pasa? Muéstrame tu lista. No, mire, no tengo más lista, tengo un solo requisito para conseguir novio. ¿Y cuál es? Que respire. Que no le pase así. Bueno, mire que hay muchas cosas que respiran. Bueno, estamos muy felices y deseamos que haya mucha bendición. Hemos estado viendo acerca de las alianzas diferenciadas y cómo definen nuestra vida. Alianzas que destruyen y alianzas que bendicen. Y quiera Dios que todos hayamos tomado una decisión en su presencia de decirle, Señor, yo quiero hacer alianza con tu persona, con tu palabra, con el Dios de la Biblia y poder tener vidas que marquen diferencia. Y espero, porque hablé con muchos de ustedes y con otros no, que todos tomen la decisión de cortar las alianzas de este mundo que nos llevan a apartarnos de Dios. El tema de esta mañana ha de ser pureza diferenciada y creo que nos va a ayudar mucho para el taller de la tarde cuando Carlos desarrolle cada una de las adicciones y trampas de Satanás. Vamos a volver a leer sobre la vida del rey. ¿Qué rey estamos viendo? Josafat, muy bien. Vamos a leer en 2 Crónicas, capítulo 19. ¿Esto está bien? ¿Es de hoy? No. Bueno. 2 Crónicas 19. Desde el versículo 1 vamos a leer. Dice la palabra de Dios así: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y le dijo al rey Josafat: al impío das ayuda, y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera, y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová el Dios de sus padres. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está en vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén algunos levitas y sacerdotes de los padres de las familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo, aquí está nuestro versículo: procederéis asimismo con temor de Jehová,
Este es el primer pilar de una vida de pureza diferenciada. 2, con verdad. La traducción es fidelidad. 3, con corazón íntegro, gracias. En cualquier causa que viniere a vosotros, de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos, decretos, escuchen, les amonestaréis para que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Segunda Corintios, capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios así: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Dice Pablo, versículo 2, capítulo 11, segunda Corintios: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y vamos a la primera carta, capítulo 7. Segunda, capítulo 7, perdón, 2 hojitas para atrás nomás. El último pasaje y ya encendemos los motores y despegamos. Segunda Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El pasaje que hemos leído en el capítulo 19 del segundo libro de Crónicas nos muestra a un líder espiritual, Josafat, a un pastor, Josafat, a un hombre que Dios había puesto y que tenía carga sobre la vida espiritual de las personas, siendo reprendido por Jehú luego de la alianza nefasta que hizo con Acab. Él vuelve a Jerusalén, se encuentra con el profeta lo reprende, Dios le da una nueva oportunidad, el rey se arrepiente y a partir de ese momento trabaja con los jueces, con los líderes y con el pueblo, y comienza a instalar, no solo en su corazón, sino el de todo el pueblo, una pureza diferenciada. Llegamos a nuestro versículo allí, el versículo clave, acompáñenme de nuevo a Segunda Crónicas, capítulo 19, llegamos a nuestro versículo donde aparecen 3 pilares de una pureza diferenciada. Josafat le dice en el versículo 9, hablando a los líderes, a los jueces, a los sacerdotes: procederéis asimismo con 1, temor de Jehová; 2, con verdad o fidelidad; y 3, con corazón íntegro. Y con este versículo nosotros descubrimos el cómo de tener una vida de pureza. Miren, vivimos navegando en un mar de inmoralidad. Sin duda, la exposición alevosa de inmoralidad, de promiscuidad, de todo tipo de expresiones que exaltan todo concepto que está en contra de Dios, que nos llega por todos los medios masivos de comunicación, que bombardean nuestra mente para tomar el control de nuestra mente y llevarnos así a una intimidad y a una mente oscurecida que deshonre a Dios. En cierta oportunidad, un papá caminaba con su hijo de la mano por una gran ciudad. Se paran en medio de unas luces de neón que brillaban de color rojo, que era un lugar donde los hombres entraban, las mujeres ejercían la prostitución, uno de esos lugares oscuros donde a través del alcohol y el dinero las mujeres le quitan todo a aquellos hombres que van a buscar estas cosas. Y el niño le dice: mirá papá, en el cartelito dice entrada gratis. Y aquel padre le dice al hijo: sí, la entrada es gratis, pero en la salida
te cobran el precio más alto. Si entras aquí, perdés tu honor, perdés tu integridad, perdés tu compromiso con Dios, perdés tu fidelidad con la familia. ¿Sabes, hijo? Aquí entras gratis, pero cuando salís lo perdiste todo. Sin duda, uno se da cuenta de cómo el enemigo ha armado toda esta sociedad para arrancarnos la pureza. Hemos llegado a creer que la pureza es una quimera, es algo imposible. Nos hemos llegado a conformar con un estándar de vida por debajo de las demandas bíblicas. Hemos pensado que el cristianismo va a tener que vivir con un cristianismo reciclado, pobre, donde vivimos de las migajas que recibimos de la gracia de Dios, perdiéndonos todas las bendiciones y el poder que tiene cuando un muchacho y una chica, a diferencia de todos sus contemporáneos, decide vivir una vida de pureza. Ahora, tenemos que entender que cuando hablamos de la pureza, hay un lugar en nuestra vida que es vital, y es nuestra mente. Una universidad que otorga becas universitarias tiene este eslogan: la mente es algo demasiado valioso como para malgastarla. Sin duda, aquí en la mente se desata la batalla de la vida. El órgano sexual número 1 del ser humano es la mente. El lugar donde sale toda la vida es la mente. El sabio Salomón dice en Proverbios 23:7, porque tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que vos tenés en la mente, eso te va a derivar a toda la vida. El Señor Jesucristo habló a sus discípulos de este principio, dice, no se engañen, porque de dentro del corazón del hombre, y cuando habla del corazón no habla del músculo que bombea sangre, ustedes saben que cuando uno habla de corazón habla del centro de las emociones, de la voluntad, de la vida. En la antigüedad se hablaba de las entrañas, se creía que ahí radicaba el centro de la vida. Cuando uno habla de la mente está hablando del lugar donde radica la decisión del ser humano. Y el Señor decía, porque de dentro del corazón del hombre están los adulterios, las fornicaciones, etcétera. Todo esto de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. El mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, le escribe en el capítulo 5, versículo 22, consérvate puro. En el 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo. Y es interesante cómo en todos los consejos apunta a la mente como la base y la madre de todas las batallas. Es en tu mente donde Satanás va a tratar de saturar conceptos que están en contra de Dios. Es a través de tus sentidos donde la batalla se va a librar en medio de la mente. Un proverbio dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. El carácter espiritual del cristiano comienza por lo que pone en su mente. Y la pregunta es casi obvia. Depende lo que pongamos en la mente, la calidad de pureza que vamos a tener. Por eso yo quiero decirles, jóvenes y hermanos, en esta mañana, que es un suicidio espiritual dejar que nuestra mente sea saturado en un sistema como este de todas aquellas cosas que el enemigo utiliza para que podamos perder la pureza. Entonces, pensando en esto, vamos a ver estos tres pilares que apuntan decididamente a la mente, y son los que Josafat, guiado por el Señor, llevó a todo el pueblo. Y es interesante esa frase que él utiliza cuando le dice a todos ellos, cuando trabajen sobre la vida del pueblo, amonéstenlos para que no pequen contra Jehová. Le está diciendo, lleguen a que lleven un nivel de pureza diferenciada para que puedan honrar a Dios. Entonces hablamos de tres pilares o tres columnas. La primera, el temor de Dios. Dice Josafat, procederéis con temor de Dios. El temor de Dios como fuente de nuestras convicciones cristianas. Para los que anotan, les voy a dejar que no parezco la profesora de matemática que dicta rápido y dice, ¿cómo dijo? Y queda todo por la mitad. Número 2, segundo pilar, fidelidad y disciplina frente a la seducción de la carne. Procederéis con verdad, con fidelidad, dice Josafat. Tercero, procederéis con corazón íntegro y separación frente a los lazos del sistema. Vamos al primero, el primero de todos ellos. Procederéis con temor de Dios, fuente de convicciones cristianas. Miren,
Hemos leído allí en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3, las palabras que el apóstol dice a la iglesia. La iglesia de Corinto es una iglesia muy particular. En el primer capítulo dice el apóstol que habían sido enriquecidos en Dios, con todos dones y bendiciones. Pero lamentablemente el apóstol llega al capítulo 11 y le tiene que decir, en estas cosas no los puedo alabar, porque era una iglesia con divisiones, una iglesia carnal, una iglesia con enfrentamiento, y las exhortaciones vienen llevándolo a confrontar en cada uno de los capítulos para que tengan una pureza diferenciada con todas las bendiciones que Dios le había traído. Llegamos en la segunda carta, este capítulo 11, y el apóstol dice, os celo con celo de Dios. Miren, el celo que está hablando el apóstol no es un celo carnal, no es el celo de una persona que se siente dueño de la iglesia, no es el celo de una persona que quiere un espacio de poder, no es el celo de una persona que se pone mal cuando Dios bendice al otro. El celo que habla aquí es el celo de una persona que tiene temor de Dios. Hay algunos que en cualquier momento me tragan con los bostezos. El celo que está diciendo aquí tiene que ver con el temor de un hombre que quiere presentar a la iglesia, guiado por el Espíritu, como una esposa sin mancha y sin arruga para el esposo que va a venir, que es Cristo. Y es interesante porque este celo me está hablando de este principio maravilloso que es el temor de Dios. Cuando uno habla de temor de Dios, quiero decirles algo a los predicadores que están aquí y a los pastores y ancianos de las iglesias. Hay que volver a enseñar una y otra vez en la Biblia el concepto de temor de Dios. Cuando uno habla de temor de Dios, no habla de terror, no es esto. Hay dos conceptos equivocados en este sentido. Algunos piensan que Dios es un Dios inmensamente amoroso, es un Dios que tolera todas las cosas y como Dios es amor podemos vivir de cualquier manera. Total, venimos a los pies de la cruz, pedimos perdón por nuestros pecados y dale que vale, que no hay ningún problema. Es cierto que Dios es un Dios de amor, es cierto que Dios es un Dios de restauración, pero también la Biblia dice que Dios es un Dios celoso y que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por eso es interesante leer lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 11, versículo 22, cuando dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Como poniéndonos en el punto correcto bíblico cuando mirábamos a Dios. Hoy en la cena del Señor escuchábamos en la palabra, tenemos que tener conciencia que estamos en la misma presencia del Señor. No podemos venir a participar de la cena del Señor con una displicencia y una irresponsabilidad total. Estoy peleado con el hermano, no hay problema, yo participo igual, está comiendo juicio. Vengo a adorar al Señor con la cabeza pensando en otro lado. Qué lucha que tenemos con los pensamientos, ¿verdad? Usted está mirando el pan, está mirando la copa y los pensamientos se le van y luchamos con esto. Pero discernir el cuerpo de Cristo es sencillamente poder tener la mente y el corazón alineado para un momento de recordación, de adoración y de pensar la obra que Cristo hizo por mí. Claro, quien no tiene temor de Dios viene con una displicencia y probablemente en lugar de adorar a Dios está acumulando juicio en su propia vida. El temor de Dios tiene que ver con la firme convicción de que Dios está en todos lados, que no me puedo esconder en ningún lado del Señor. El temor de Dios es esa conciencia que yo tengo de que la presencia del Señor me acompaña, que Dios está en la universidad, en el trabajo, en la oficina, en el aula, cuando estoy frente a la computadora, cuando estoy frente al televisor, cuando administro el dinero, Dios me ve en todos lados. Y cuando uno tiene la conciencia de eso, en cada situación y lucha espiritual que se presenta, tiene conciencia del temor de Dios. Cuando uno mira este mundo que tenemos alrededor, dice como el salmista, cuando miro la iniquidad del impío, digo a mi corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Ustedes quieren saber por qué la sociedad donde vivimos está como está? ¿Usted quiere saber por qué nuestros dirigentes políticos dictan leyes que están totalmente enfrentadas a Dios? Además de ser este tiempo final, porque dice la Biblia, como en los días de Sodoma y Gomorra, y como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Este mar de inmoralidad está presentando el surgimiento del hombre de pecado, del anticristo, mis queridos.
El retorno de Cristo está más cerca que nunca. Probablemente algunos de los que estamos aquí, aunque no sabemos ninguno el día ni la hora, por cómo se va armando el marco mundial, seamos testigos presentes, si Dios no nos llama antes, del glorioso retorno en las nubes de nuestro amado Salvador. Claro, el mundo está como está porque no tiene temor delante de Dios. El temor de Dios es un dique frente a la inmoralidad. Véanlo a José, allí frente a la esposa de Potifar. La mujer lo persigue. Este es un caso de acoso sexual en la Biblia. La mujer lo acosó una y otra vez. Había una trama en la tentación, una seducción. Y cuando llega el momento cúlmine, donde no hay ningún testigo, donde solo está la mujer y él, ahí aparece el temor de Dios. Y salen de las palabras de José. ¿Qué dijo José? ¿Cómo haría yo tan grande mal? Y pecaría contra Dios. Entre la esposa de Potifar y José estaba Dios. Déjame decirte algo, amado hermano. Cuando dejaste de ver a Dios, estás en serios problemas. Déjame decirte algo, amada hermana. Cuando dejaste de ver a Dios y empezás a hablar mal de otras personas, estás en serio problema. Yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿cómo es tu temor de Dios? Porque el temor de Dios hace que nosotros cuidemos cómo hablamos, lo que vemos, porque Él está en todos lados. La conciencia del temor de Dios nos lleva a una vida de victoria. ¿Saben? Es interesante cuando Salomón habla allí en Proverbios capítulo 2 de la relación que hay entre el temor de Dios y las convicciones cristianas. Dice Salomón en Proverbios capítulo 2, versículos 2 al 5, Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos y los guardares dentro de ti, si como la plata los buscares y la escudriñares como los tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Lo que está queriendo decir, la persona que logra entender que el temor de Dios es una prioridad, necesariamente se zambulle en los principios de la palabra de Dios. Y aquí aparece una conexión fundamental entre las verdades de Dios que caminan en tu mente, que son convicciones cristianas, y el temor de Dios para aplicarla en los momentos donde estamos en plena batalla. Así como ninguno de nosotros se pone a estudiar cuando tiene que llegar el día del examen, los estudiantes se preparan antes para que el conocimiento pueda salir el día que tienen que dar el examen en la universidad, ¿correcto? De la misma manera, el creyente necesita entender que tiene que saturar su mente con convicciones, con versículos bíblicos, para que a la hora de la batalla, de la tentación, en la trinchera de la guerra, aparezcan todas las verdades con el temor de Dios. ¿O no dice la palabra que la espada del Espíritu es la palabra de Dios? A mí me preocupa que muchos de los que están aquí me podrían decir los 11 jugadores del Manchester, del Barcelona, del Chelsea. Me pueden decir todas las canciones de cantautores populares, pero dudo que puedan decir 5 versículos de memoria. Miren, queridos, en mi vida ha sido una bendición tremenda memorizar los versículos desde mi niñez. Yo agradezco tanto a un misionero galés, don Walter Tomás Bevan, que fue un pastor y un hombre que impulsó la obra en la ciudad de Santa Fe con una visión tremenda. Pero él, desde que comenzó la escuela dominical, desparramó concursos bíblicos y memorización. Tengo libros de cuando tenía 10 años con una etiqueta pegada por haber ganado concursos de memorización bíblica, y cuando llegué a los 18, a los 20 años, pude entender que esas verdades eran la espada del Espíritu para tener victoria en medio de la tentación. José no se hizo puro en la tentación, ya era puro. La tentación blanqueó esa situación. Quiere decir que cuando hablamos del temor de Dios y de las convicciones cristianas, necesitamos entender la importancia de hacer esto como parte de nuestra vida y de nuestro ejercicio espiritual. Qué tremendo, qué triste es cuando perdemos este concepto del temor de Dios. Yo había terminado un campamento y se acerca una pareja cristiana
Y cuando nos ponemos a conversar, yo veía que la cosa no caminaba entre estos novios. Y yo empecé a pensar que habían perdido el temor de Dios en su noviazgo. Y entonces en un momento él trataba de evadir la conversación y ella viene y me dice, mire Gustavo, la verdad es que nos falta casi un año para el casamiento y tenemos relaciones prematrimoniales. Tal vez en esta mañana hay muchos que le está pasando eso. Si yo les digo las encuestas que uno tiene sobre las relaciones prematrimoniales en los jóvenes cristianos en mi país, más de uno se va a caer de un disgusto. Y cuando empezaron a hablar, yo les dije, miren queridos, ustedes han perdido el temor de Dios en la pareja. Han perdido la pureza, han entregado sus sueños, ustedes necesitan ayuda, están en un SOS. Necesitan detener este ritmo loco que están viviendo. Tienen que separarse, tienen que barajar y dar de nuevo, tienen que buscar ayuda espiritual en consejeros cristianos y tienen que plantar un noviazgo sobre bases espirituales y no sobre bases carnales. Cualquiera es tentado. Yo sé que la lucha más grande del joven cristiano cuando está de novio es cómo manejar el exceso físico. Pero si no hay temor de Dios, probablemente muchos de nosotros, teniendo grandes llamados de Dios, lo vendamos por un momento en el cual dejamos de ver a Dios. Josafat dice aquí, procederéis con temor de Dios. Qué maravilla cuando Pablo le escribe a Timoteo en segunda carta, capítulo 1, versículo 13, diciéndole, retén las formas de las sanas palabras que de mí oíste. La palabra sanas da la idea de saludable, da la idea de una cuestión de higiene en el interior y le dice, retén, aferrate con temor de Dios de estas sanas palabras para poder tener temor de Dios y vivir una vida de pureza. Necesitamos temor de Dios cuando guardamos cosas en nuestro celular con un pin que nadie sabe, pero vos sabés. Mirá, la Biblia dice de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora yo voy a parafrasear algo y jamás voy a cambiar la palabra, pero de la abundancia de tu celular habla tu vida. Hoy vos podés pedirle al adolescente el celular y decirme, mostrame la música que tenés. Empieza a salir la música, vos decís, ¿esto tenés en tu celular? ¿Esto es lo que consumís? Pero cuando entras a las imágenes y a las fotos, encontrás cosas que jamás deberían estar en tu celular, porque tenés que temor de Dios hasta lo que guardás ahí, o en tu máquina, o en tu vida. ¿Qué te ha pasado que has perdido el temor de Dios? Necesitamos en esta mañana volver a plantar la conciencia que de Dios está en todos lados. Necesitamos temor de Dios para conducir las iglesias, ancianos, pastores que están aquí. No son mías, no es mi iglesia, no son nuestras ovejas, son las ovejas de Cristo, es la iglesia del Señor. No somos dueños ni patrones, somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todo lo que tenemos es de Él. Y para administrar con fidelidad necesitamos tener temor de Dios, de las cosas que decimos, de la manera que actuamos, de todo vamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo. Por eso Pablo hoy dice, es necesario que todos comparezcamos en el tribunal de Cristo. Claro, allí en el tribunal de Cristo van a estar todos nuestros actos, todas nuestras intenciones, y el temor de Dios va a purificar las obras de cada uno. Tal vez en esta mañana necesitaremos venir a los pies del Señor y decirle, Señor, yo necesito volver a tener el temor de Dios como un pilar en mi vida. Tal vez algunos tengamos que decirle, perdóname, Señor, porque hace rato he dejado de verte y por eso mi vida está sucia y te deshonra. Procederéis con temor de Dios. Segundo, vamos rápido, procederéis con fidelidad, con verdad. Segundo pilar de una pureza diferenciada, fidelidad y disciplina frente a la seducción de la carne. Pablo escribe a los Corintios y dice,
Pero me temo que como la serpiente antigua engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera, y acá aparece la palabra, sincera fidelidad a Cristo. En el original este texto está queriendo decir atención a un solo objeto. Una de las estrategias que tiene Satanás es dividir la manera de ver. El mismo Señor Jesucristo, cuando hablaba de la semilla, de la parábola del sembrador, decía, aquella que cayó entre espinos y es ahogada por los afanes de este mundo. Y él está queriendo decir exactamente lo mismo. Satanás, a través de los afanes del mundo, Satanás, de la misma manera que engañó a Eva, tiene una actitud de corrosión. Ese verbo, vuestros sentidos sean extraviados, es la idea de una labor constante. Es como nos pasa con la inundación en Santa Fe. La inundación no viene de golpe, salvo aquella vez que les conté. Son olas que vienen y golpean, y golpean, y golpean, y van socavando por debajo de los muros, y va socavando, y de pronto una calle se cae, ¡brum! Y hay una gran abertura, y fluye el agua. ¿Qué pasó? Fue una constante golpetear de las olas, una y otra vez con el viento, y van comiendo la tierra, y van comiendo el muro. Esta es la idea. Satanás va una y otra vez sobre tu mente. ¿Para qué? Para dividir tu atención, para dividir tu corazón. Cuando viniste a Cristo como Salvador, cuando tenías el primer amor, Cristo era el centro de mi vida. Yo tenía fidelidad hacia Él. Me levantaba a la mañana y decía como el apóstol, porque para mí el vivir es Cristo. Pero Satanás puso algunos afanes y la fidelidad se empieza a dividir. Ahora está Cristo y el dinero. Y la fidelidad se empieza a dividir, ahora está Cristo y la sensualidad. Y la fidelidad se empieza a dividir, ahora está Cristo y mi propio orgullo. Y la fidelidad se empieza a dividir, ahora está Cristo y una moda, Cristo y el fútbol, Cristo y las cosas del mundo, Cristo y el baile, Cristo, y se va dividiendo todo. A los siervos de Dios nos pasa lo mismo. Perdemos la fidelidad cuando dejamos de tener a Cristo como el número uno y la obra de Dios está por encima de Cristo. Nunca te olvides que tenemos que amar más al Señor de la obra que a la misma obra. A veces Satanás es tan astuto que hace que la obra sea un centro de satisfacción personal, que la obra sea un centro de aceptación, que sea un lugar de poder. Cuando esto ocurre, los dones que tenemos, la obra de Dios, en lugar de ser una herramienta para la gloria de Dios, se convierte en una herramienta para promovernos a nosotros mismos. El doctor Warren Wiersbe, en su libro Llamados a ser siervos, tercer libro que les recomiendo, léanlo, Llamados a ser siervos, del doctor Warren Wiersbe, él dice que el ministerio tiene lugar cuando, síganme, 4 cosas. El ministerio tiene lugar cuando, 1, los recursos divinos, 2, satisfacen necesidades humanas, 3, a través de canales amorosos, los creyentes con los dones, 4, para la gloria de Dios. Vamos de nuevo. El ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen necesidades humanas a través de canales amorosos para la gloria de Dios. Cuando este punto 4 se corrige y hacemos las cosas para nuestra propia gloria, satisfacción, reconocimiento, poder, retribución, perdimos el temor de Dios. La fidelidad de Dios se quiebra hacia un lado, Cristo es dividido hacia otras cosas y lo que hacemos para Dios termina siendo una búsqueda de nuestros propios deleites y nuestra propia satisfacción. Cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando de que Satanás, de la misma manera que hace un proceso para dividir nuestra propia fidelidad a Cristo, cuando uno va hacia la pureza y hacia la fidelidad, también es un proceso. Un autor decía, no caemos en inmoralidad, caminamos hacia ella. La inmoralidad no es una elección, la inmoralidad es una elección, no ocurre, hacemos que ocurra, es un proceso. Cuando uno empieza a perder la pureza no pasa de un día para otro, es un proceso en el cual dejamos de ver al Señor, dividimos la fidelidad y empezamos a incorporar cosas que nos están arruinando. ¿Cuántos de nosotros sentimos que, como dice Pablo a los Corintios, como la serpiente antigua engañó a Eva, a mi vida y a tu vida, los sentidos han sido divididos,
estamos perdiendo la fidelidad a Cristo. En el trono de mi corazón Cristo no está sentado y mi vida se está orientando hacia propósitos temporales que no van a honrar nunca al Señor. Hay que corregir esto y poner la fidelidad en primer lugar. Miren, cuando uno habla de fidelidad y disciplina, debe saber que hay dos tipos de disciplinas que me ayudan a volver a poner la fidelidad en su lugar. En primer lugar, una disciplina preventiva y en segundo lugar, una disciplina formativa. La disciplina preventiva tiene que ver con los límites que les ponemos a nuestros sentidos. Mire, Santiago escribe en ese capítulo 1, versículos 13, un poquito más arriba, un poquito más abajo, de todo el proceso de la tentación. Dice, no os engañéis, Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, sus deseos. Y cada uno es atraído, seducido, y la carne concibe la muerte, y allí llega el pecado. Todo este proceso que da Santiago utiliza el concepto del cebo que se tiene para pescar un animal y para entramparlo. Miren, nosotros en el litoral tenemos muchos ríos y nos gusta mucho la pesca. De hecho, en mi ciudad, una de las cosas que más le gusta a la gente es poder ahorrar, tener una lancha y salir a pescar a la isla. Y los pescadores saben que no todos los peces se los captura con la misma carnada. Hay peces, por ejemplo, que son peces de superficie. Hay peces que son de fondo. No es la misma carnada el pez que va arriba a cazar como el pez que está por debajo. Por ejemplo, en la carnada de superficie tiene que ser carnada blanca, que brille, peces con escamas. Porque cuando pega el sol sobre el río y las escamas brillan, allí van los peces que son depredadores, son atraídos, son seducidos y muerden. En otras palabras, cada pez tiene su carnada fatal. Según Santiago, cada uno de nosotros, según nuestra propia concupiscencia, tenemos una carnada fatal. ¿Cuál es la tuya? ¿Verdad que lo sabes, no? ¿Sabes cuál es esa carnada que Satanás, el gran trampero, tiene y que una y otra vez va sobre lo mismo? Pega, sobre el mismo lugar, pega y pega. Para algunos son los ojos con las cuestiones sexuales que necesitamos que hoy el Señor purifique y tomar una disciplina preventiva. Para algunas hermanas son las emociones, los rencores, la envidia, los malos pensamientos, la avaricia. Cada uno tiene una carnada fatal. El creyente debe identificarla de acuerdo a lo que dice Santiago y hacer una disciplina preventiva. ¿Qué es una disciplina preventiva? Límites. Este es un mundo que ha roto todos los límites. Esto es una sociedad transgresora. El presidente fallecido de mi país, el doctor Kirchner, en uno de sus últimos discursos, le habló a la juventud que rememoraba los años 70, de pelear, de la guerrilla, de todo esto. Y él le decía a los jóvenes, tienen que ser transgresores, porque los transgresores son los que alcanzan los objetivos. Yo le decía a algunos, fíjense un hombre que tenía poder, que tenía dinero, que tenía todo, cuando llegó la muerte no pudo hacer nada. Y este es el pensamiento que compra la juventud hoy. Cuando encuentran un líder de rock cuyas canciones son transgresoras, compran. Cuando encuentran un actor que es transgresor, compran. Es que naturalmente nuestra carne tiene un espíritu transgresor. Pero aquí la palabra de Dios dice, si querés tener una vida de pureza, necesitas poner límites. El salmista dice, de todo mal camino contuve mis pies para no pecar contra ti. Se podría traducir del original, de todo mal camino, encadené mis pies. Pablo escribe a los romanos y dice, no proveáis a los deseos de la carne. Pedro escribe a los esparcidos y les dice, absteneos. Hermanos, les digo que como peregrinos os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El concepto es límites. El concepto es límites. ¿Qué son los límites? Las barreras que le pongo a la seducción de mis sentidos. Esta es una disciplina preventiva. Tenés que poner límite a tus ojos. Tenés que poner límite a los lugares que vos sabés que una y otra vez está la carnada fatal. Si estás de novio y sabés que en un lugar oscuro no hay nadie que te ve, no tenés que ir más a ese lugar.
Si te quedás en el living mirando televisión cuando tus padres se van a dormir y ahí ocurren las cosas que después te llevan a llorar en la cámara secreta, no tenés que ir más ahí. Si una y otra vez Satanás te acusa por cosas que mirás en una computadora, que está, como decía Carlos, a un clic, pues querido mío, tenés que terminar. Yo hablaba con un joven en un campamento que a través del Messenger, todavía no había salido esta locura del Facebook, ligaba con personas de otro sexo y una y otra vez le llegaba a pecar. Le digo, querido, vos tenés que borrarte del Messenger. El Messenger para vos es como la copa para el alcohólico, la primer copa, igual. Cuando ayudamos a una persona a salir del alcoholismo, lo primero que le decimos es ¿con quién tomás? ¿Y a dónde tomás? En el bar de la esquina con los muchachos a las 7 de la tarde. Nunca más pasás por la esquina. Si vas a un lugar y te ponen alcohol, automáticamente levantate y andate, porque tu vida depende de esa primera decisión. Límites, disciplina preventiva. Pastor, ¿sabe lo que pasa? Mis padres no son creyentes. No importa que tus padres no sean creyentes, poné vos los límites. ¿Quién pone los límites en la pareja cristiana? ¿El hombre o la mujer? Pregunta. Vos decís el hombre. ¿Qué otra cosa dicen? Vos decís la mujer. Yo le digo los dos. Los dos tienen que, cuando se ponen de novio, tienen que decir, el día que vos estás flojo, yo tengo que poner límites. ¿Quieren un límite sanitario? Cuando las cosas se pongan complicadas, pónganse a orar. La oración baja la temperatura enseguida. Porque es una manera de entender que Dios está ahí. Límites frente a aquellas cosas que nos llevan a caer, pero también una disciplina formativa. Y aquí cuando hablamos de una disciplina formativa, es lo que Pedro dice en capítulo 4, versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Otra versión dice de este versículo, tengan la mente despejada y el dominio propio para tener una disposición para orar. ¿Qué es la disciplina formativa? Son los hábitos que te dan un carácter cristiano. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo pasás con el Señor? Hermanos mayores, yo les voy a decir algo. Esta generación de la imagen visual tiene un problema. Pero ellos ahora no me están escuchando, le voy a hablar a los mayores. Todos los jóvenes que están acá ahora tienen sordera, no me escuchan. Yo he visto adolescentes hacer su devocional con la computadora prendida, abierto varias ventanitas, tururut, tururut, 4 o 5 ventanas, la Biblia acá, el celular prendido y quieren orar. Es como decirle a Dios, Dios, mira, vos sos una ventanita más en mi vida. ¿Ese es el Dios de la Biblia? Vos tenés un Dios de repisa entonces. El Señor Jesucristo dice en el Sermón del Monte, cuando entres a orar, cierra la puerta. ¿Y sabes qué es cerrar la puerta ahora? Es hacer el devocional con el celular apagado. No podés hacer el devocional con el celular prendido. No podés venir a la reunión con el celular prendido. Cuando allá atrás pibes se mandan por Bluetooth información o mensajitos de textos en la reunión, han perdido el temor de Dios. Tener que poner un bloqueador de celulares en una reunión de adolescentes significa que los chicos no entienden que están en la presencia de Dios. Hacerle entender a un pibe que cuando vas a orar tenés que apagar la máquina, tenés que apagar el celular, tenés que parar la locura de lo que vas a hacer después. Y querido hermano, con la pava caliente, el mate o lo que quieras tomar, vos y el Señor en la cocina de tu casa, bien de temprano, disponé tu mente y tu corazón para una disciplina formativa que te dé un carácter que te lleve a la fidelidad de Cristo y te dé victoria en la trinchera de la tentación. Necesitamos una disciplina preventiva, necesitamos una disciplina formativa, y voy terminando. Hablamos de temor de Dios, hablamos de fidelidad, último, tercer columna, un corazón íntegro, que no significa otra cosa que separación frente al sistema. Ayer hablamos mucho de los lazos del sistema, no voy a hablar esta mañana, pero dice 1 Juan capítulo 2 versículos 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Miren, el concepto de separación que tanto estamos hablando en estos días, tiene que ver con hechos concretos y prácticos. Entendé bien claro esto.
El corazón íntegro tiene que ver con las decisiones de separación que vos hagas de un sistema que te quiere comer crudo. Y esto se ve aún en las cuestiones de la iglesia. Les voy a leer una encuesta que el doctor Hendricks da de 4 coincidencias de siervos de Dios que cayeron bajo el lazo de los deseos. 4 coincidencias, 246 pastores. Escuche bien. 1. Todos habían dejado de invertir tiempo diario en la oración y la lectura en la cámara secreta. Podés ser un teólogo, tener 40 años sirviendo al Señor, si perdés la frescura de la oración, la disciplina preventiva y formativa que te trae la oración, tu corazón deja de ser íntegro y estás a merced del enemigo. 2. Ninguno estuvo dentro de un grupo de consiervos donde tenía que rendir cuentas. Algunos de nosotros no queremos rendir cuentas porque parece que rendir cuenta a alguien me quita espiritualidad o voy a quedar al descubierto. Uno de nuestros ancianos que reconocimos ahora, el fin de semana pasado, vino después de un curso bíblico y me dijo: Gustavo, quiero que vos seas la persona a la cual yo voy a rendir cuenta. Quiero que por lo menos cada 15 días me preguntes cómo está tu relación, la relación con mi esposa, cómo estoy manejando el dinero, cómo estoy manejando mi relación con los hermanos de la iglesia. Necesito rendir cuenta a alguien porque es una manera de mantener la pureza. Hermanos en la fe, aislarse es servirle en bandeja al enemigo la próxima caída. Tercero, más del 80% de ellos llegaron a estar envueltos sexualmente con otra mujer como resultado de aconsejar a mujeres. En nuestra iglesia hemos decidido tener una regla que la mantenemos a rajatabla. La regla dice: los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. ¿Me entiende? Usted nunca me va a ver aconsejar a una persona después de una reunión en un lugar solitario. Siempre busco donde está toda la gente. Si está mi esposa, se lo derivo automáticamente a mi esposa. No tengo ningún problema después de la palabra de atender pastoralmente, y de hecho que lo estoy haciendo estos días, pero siempre en un lugar público. Pero cada vez que viene una persona, hemos entrenado y preparado a mujeres piadosas, maestras del bien, que se han capacitado para ayudar a mujeres que vienen con conflictos. La última caída de un pastor, de un anciano en Santa Fe, uno de sus compañeros de milicia dice: la culpa ha sido también nuestra. Cada vez que venía una mujer, se la dejábamos a él para que la atienda solo en la oficina. Pastor, nunca atienda a una mujer en la oficina solo, y menos con la puerta cerrada. Jamás. El mismo Satanás, como una trampa, va a llegar. Estos hombres cayeron pensando realmente de que no iba a pasar. Cuarto, sin excepción, cada uno de los 246 pastores estaba convencido que la caída nunca me pasaría a mí. Acuérdense lo que les dije el primer día. Cuando más seguros nos sentimos, más vulnerables somos. Conclusión. Hemos hablado de 3 principios que nos llevan a la pureza. Así que voy a hacer 3 preguntas para concluir en esta mañana. La primera: ¿cómo es tu temor de Dios? Hace mucho que no ves al Señor. Esta es una mañana para decirle: Señor, yo quiero plantar bandera. Y quiero que el temor de Dios sea un principio que me lleve, como a José, a pensar en tu gran nombre. 2, fidelidad. ¿Qué cosas han dividido tu corazón? Y necesitan en esta hora una disciplina preventiva y formativa para que puedas decir: yo voy a dedicar tiempo y mi vida, invertirlo antes de la tentación, para ser un joven con versículos bíblicos, con principios bíblicos, con verdades que a la hora de la lucha el Espíritu tome, y como Mateo capítulo 4 pueda decir como el Señor: vete, Satanás, porque escrito está. La mente llena de la palabra de Dios. Tercero, un corazón íntegro que está dispuesto a enfrentar al mundo con principios y con verdades, sin dar lugar, sabiendo que estamos totalmente separados del Señor. Quiero terminar en esta mañana con un párrafo aparte para aquellos que han perdido la pureza. De hecho, aquí hay muchos jóvenes, hermanos y hermanas, que han llegado hasta el retiro con sus vidas manchadas.
pero también, como en estos días he visto, con muchas lágrimas que corren por los ojos por haberle fallado al Señor, ¿verdad? ¿Quién no ha derramado lágrimas en el patio de Caifás de su vida? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién, como en una reunión como esta a la mañana, sintiéndose enfrentado cara a cara con el Maestro, después de recordar en la cena del Señor la obra de la cruz, levanta los ojos y se siente como aquella mujer que echaban en tierra aquellos para tratar de apedrearla y necesita la restauración del Señor, o como aquella mujer que entró en casa de Simón el fariseo y llegó a los pies de Jesús y enjugaba con sus lágrimas los pies del Maestro? ¿Quién no se ha sentido así? Yo quiero decirte que además de ser una mañana de pacto de pureza, esta tiene que ser una mañana de restauración. Porque Cristo no ha venido en esta mañana a juzgarte, ha venido a restaurarte. Yo creo en la restauración. Escuchen bien. Probablemente en este lugar haya chicas que hayan perdido la virginidad. Yo creo que Dios devuelve la virginidad. Y creo que lo hace en una convicción desde el principio que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, incluida la caída que te llevaron a perder tu virginidad. Cuenta la historia que una chica había sido abusada por su padre una y otra vez. Esto le había llevado a un sentimiento de tal indignidad que una y otra vez iba y se entregaba su cuerpo a diferentes muchachos como una manera de pedir amor, aceptación, cariño. La chica tenía un aspecto muy mundano, muy provocativo, ropas muy ajustadas. Y así como estaba un día, una chica de amiga le invitó a una reunión. Ella entró para ver si encontraba algún muchacho atractivo. Pero de pronto el predicador fue llevando por la palabra y la resistencia se empezó a quebrar, su corazón se empezó a vibrar y empezó a escuchar que había alguien que la amaba, tal cual era. Escuchó las palabras del himno glorioso, tal como soy, el Señor me recibe. Y quebrada en su corazón, escuchaba las palabras de que la sangre del Señor Jesucristo la podía limpiar para siempre. Hoy Carlos nos leyó Hebreos 9:14, dice la palabra, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas? Ella tenía en su interior obras muertas para que pueda servir al Dios vivo. Vino a los pies del Señor, su vida cambió 100%. Le hicieron un discipulado, se bautizó, conoció a un muchacho íntegro que amaba al Señor, se pusieron de novios y ella siempre tenía el pensamiento de qué le iba a ofrecer a él el día de la noche de bodas. Una y otra vez este muchacho, con las verdades de la palabra de Dios, hacía de consejero, de enfermero del alma, con las palabras para hacerle entender que si para Cristo ella era nueva, para él también. Pero hizo un acto magistral el día de la noche de bodas. Cuando entraron a la pieza, ella estaba temerosa de lo que él podía pensar. Y él, sabiendo esto, como buen pastor de su esposa, le dijo, querida mía, para mí en esta noche Cristo te ha devuelto la virginidad. Así que metió la mano y sacó una palangana de plata, una tina de plata llena de agua cristalina. Le quitó el calzado, puso los pies y le lavó los pies a su esposa. Y le dijo, así como Cristo lavó los pies de los discípulos, yo te quiero mostrar con esta que tú eres blanca y limpia porque Cristo te ha lavado. ¿Por qué no dejas en esta mañana que el Cristo de la Biblia, nuestro amado Salvador, tome la tinaja de la pureza y lave los pies, las manos y como Pedro decirle, lávame todo, Señor, para que en esta mañana recuperes completamente tu pureza? ¿Por qué no hacemos en esta mañana un pacto de pureza? Como lo hizo Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse, como lo hizo Job en el capítulo 31, ¿cómo habría yo de mirar a una virgen? Como podemos hacerlo nosotros en esta mañana. La pureza diferenciada tiene 3 pilares, pero arranca con una decisión en esta mañana. Señor, yo necesito que tú me limpies. ¿Vamos a orar?
cada uno con el Señor. Tal vez a alguno tengamos que decir las palabras del Salmo 51. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hagamos un compromiso de pureza con el Señor en esta mañana. Amado Salvador, yo te doy gracias porque tú siempre nos das una nueva oportunidad. Y aunque el mundo nos desprecie, Satanás nos acuse, abogado tenemos para con el Padre, nuestro amado Señor. Señor, bendice nuestras vidas en esta mañana. Quita las impurezas. Y queremos que, como enseña tu palabra, quita las escorias de la plata y saldrá la alhaja del fundidor. Señor, quita las escorias. Gracias por la obra de la cruz. Gracias por el perdón. Gracias por la restauración. Señor, quiero pedirte por todos los jóvenes y adultos, hermanos que están en este lugar. Gracias por darnos a cada uno una nueva historia, una nueva oportunidad. Y queremos aceptar el desafío de la pureza para tener vidas que puedan honrarte. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.